a entender y comprender lo que el Señor también quiere de parte de nosotros para vivir en esta vida, amén. Y en esto siempre hablo y nunca me canso de hablar. El Señor siempre nos pide que aprendamos ya a vivir en el Señor, por principios y convicciones, amén. Ya no basado en nuestras emociones o sentimientos, amén. Por eso tenemos que entender por qué. Porque nuestras convicciones definen quiénes somos. Porque las convicciones nos muestran en qué creemos, sobre qué está basada nuestras vidas, sobre qué está basada para reaccionar. Son las convicciones que tenemos, amén. Por eso digo, nuestras convicciones definen quiénes realmente somos. Nuestras convicciones revelan lo que para nosotros es importante en esta vida. Si yo tengo convicción, yo siempre hablo esto, para comprometerme en algo, primeramente tengo que estar convencido en algo, ¿verdad? Porque es difícil comprometerme en algo si yo no estoy convencido. Pero si yo tengo convicción, me comprometo. Por eso vamos a ver ahora la convicción que tenían estos jóvenes para comprometerse en las cosas de Dios, para vivir conforme la santa voluntad de Dios. Amén. Porque vivimos en un tiempo en que la mayoría de las personas cristianas, no estoy hablando del mundo, cristianas, todavía se rigen su vida por preferencias ya sexuales o creencias o gustos, ¿verdad? En lugar de tener convicciones basadas bajo la palabra o bajo los principios bíblicos de la palabra del Señor. Principios que están arraigados firmemente en la perfecta voluntad de nuestro Dios, creador del cielo y la tierra. Amén. Les decía, las convicciones. Una convicción es una creencia fundamentada en una verdad. Y en este caso, para nosotros como cristianos, en la verdad absoluta y única verdad de la palabra de Dios. Amén. Que nos enseña cómo debemos caminar, cómo debemos regirnos, cómo debemos hacer. Aquí nos dice todo lo que el hombre y mujer debe estar. Amén. Es importante porque la palabra de Dios es un ancla inconmovible en las tormentas que nos ayudará a enfrentar cualquier idea errónea que confrontemos en nuestro camino. Amén. Si queremos sobrevivir en esta sociedad, debemos edificar nuestras vidas con principios bíblicos y así dejar un legado a nuestros hijos o familiares, formando en su interior lo que nosotros hemos puesto como ejemplo de vida. Qué lindo es que vean gente que se mueve bajo principios bíblicos, que tome decisiones en esta vida bajo los principios bíblicos. ¿Por qué, familia? Yo aprendí muy fuerte esto, porque antes de ser cristiano, obviamente, a veces uno cree que el pastor desde chiquito ha sido cristiano. No. Yo llegó casi a mis 22, 23 años al Señor. Él se hizo real. Él llegó a mi vida y antes de eso yo tomaba todas las decisiones basadas sobre a veces experiencias, gustos, deseos, y lo único que había llevado y acarreado eran dolores de cabeza, malas decisiones. Yo siempre cuando llegaba al Señor le decía: Señor, ¿por qué no han llegado antes a mi vida? Me voy ahorrado de dolores de cabeza, malas decisiones. Uno entiende eso. Yo aprendí ahora a caminar y a tomar decisiones bajo esos principios bíblicos. Amén. Porque miren lo que dice el versículo 5. Vamos a volver a Daniel 1, desde el versículo 5, para entender el contexto y la historia que quiero que nosotros estudiemos en esta noche. Dice: y le señaló el rey, dice el rey, la ración para cada día, es decir, la comida, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Es decir, a estos jóvenes que los llevaron prisioneros en Babilonia, les dio la comida y la bebida de los reyes. Escuchen eso, el 6 dice: entre estos estaba Daniel, y ahí aparecen estos personajes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. El 7: a estos el jefe de los eunucos puso nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Es decir, que a estos hombres judíos les cambió por nombres paganos y de sus dioses.
Pero sigamos leyendo la historia. El versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón, escuchen, y aquí empieza esto. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Miren estas palabras. Primero propuso en su corazón. ¿Por qué le nació eso? ¿Por qué le nació a Daniel proponer esto en su corazón? Aquí empieza todo. Y le decía que no les dé la comida del rey ni el vino que bebían. ¿Para qué? Para no contaminarse. Yo quiero que tome, porque más adelante voy a explicar muy bien. El 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y buena en voluntad en la jefe de los eunucos. El 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, y que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Estaba diciendo el jefe de los eunucos, me da miedo al Señor. ¿Por qué? Porque en esa tierra todos tenían miedo a Nabucodonosor. Entonces decían, me da miedo que a los demás les dé carne y lo alimento fuerte, y a ustedes legumbres, y después el rey vea que ustedes sean delicaditos y flaquitos y pálidos, y el rey me llame la atención. Eso es lo que decía el 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, el 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. El 13. Compararé luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Es decir, el miedo que tenía aquí el jefe de los eunucos, le dice Daniel, no tengas miedo, haremos esto, 10 días danos. 10 días danos de comer legumbres, es decir, verduras. Y en esos 10 días, si no ves un cambio en nosotros, y si ves que estamos pálidos, como dices, pues haz lo que tú digas. Miren la fe de Daniel, las convicciones, porque vamos a aprender aquí, no es que a él le gustaba ser vegetariano, o le habían enseñado una comida que era mejor vegetariana. Aquí no tiene nada que ver las legumbres o los vegetales, escúchenme, porque hay algo detrás, más cosas más importantes que la comida, santo Dios, amén. Daniel era adolescente cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén 3 veces. Quemó la ciudad, dice. Tomó los mejores hebreos, entre ellos a Daniel, y les enseñó primero la cultura babilónica, dándoles educación que cubriría cada aspecto de su estilo de vida. Parte del proceso de la asimilación de la cultura babilónica consistía en eliminar de sus mentes y de sus pensamientos la idea del Dios que ellos adoraban, al único y al creador, pero para que adoren al Dios pagano Bel de los babilonios. Es decir, que toda la instrucción que los daba a estos jóvenes era para lavar su cerebro, para cambiar todo lo que ellos habían aprendido de un Dios real y verdadero. Por eso, primero les fueron dados privilegios reales para comer de la mesa del rey. A veces nosotros caemos ante esos detalles, porque el rey decía como que te estoy dando mi comida y el alimento para que hagan lo que yo diga. Van a ver que muchos nosotros como cristianos, el mundo nos va a ofrecer cosas lindas y bonitas para que negociemos los principios bíblicos de Dios. A ellos les daban la comida del rey, no les daban una comida especial, la misma comida que el rey, santo Dios. Por eso les decía, primero fueron dados privilegios reales para comer de la mesa del rey, santo Dios. A veces el mundo te dice, mira qué bonito, ve qué bonita eres, ¿por qué no haces algo con esa belleza? Mira qué capo, qué bueno eres para hacer esto. Es como si el mundo te halagara, te diera las cosas para hacerlas. Y a veces yo entiendo conforme la palabra, todo lo que Dios ha dado al hombre,
tanto talentos y las cosas, siempre es para el bien y la gloria de nuestro Dios. Amén. Segundo, les fueron cambiados sus nombres porque tenían significados piadosos, por nombres relacionados a sus dioses de los babilonios, para borrar de su memoria el trasfondo judío y darles una nueva identidad. Es decir, que los agarraron y trataron de cambiar el nombre también ellos para que cambien su identidad. ¿Quiénes eran ellos? Ellos sabían de dónde eran, de dónde habían venido, pero ellos trataban de cambiar y quitar esas raíces de ellos. Les daban clases, les daban filosofía, les daban conceptos babilónicos, les enseñaban de sus dioses, les cambiaron su nombre, les dieron comida especial a ellos, para que cualquiera dijera: uy, creo que estamos bien aquí. Creo que en vano nos hemos llorado de irnos de Jerusalén. Creo que estamos bien aquí. Pero yo quiero con esto que vean la convicción de estos jóvenes. Ellos creían, sabían en quién creían, sabían quién era Dios, sabían a quién adoraban. Por eso en el versículo Daniel 1:8 decía, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor, dice, para no comer de esos alimentos inaceptables, contaminados. Santo Dios. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego conocían la palabra de Dios referente a la preparación de los alimentos según la ley judía, de no comer y beber nada que hubiese sido ofrecido a los ídolos. Santo Dios. Ellos cuando les decía Daniel, cuando eligió preferible comer verduras o comer legumbres, no era porque le habían ofrecido una mejor dieta, sino era sus convicciones, familia. Por eso les decía, aquí va más que la comida, las convicciones. Porque si quieren acompañarme en el libro de Éxodo 34:12, Éxodo 34 del 12 al 17, porque ahí mismo Dios habla y pone principios bíblicos, principios de vida, que Dios quería que su pueblo sea tan diferente y alejado de las cosas que podían contaminarle. Esposita, ¿me puedes ayudar con esto? Ya empezó a hacer calor. Gloria a Dios. Éxodo 34:12 dice así. Miren lo que dice el Señor a su pueblo. A su pueblo decía: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaráis sus altares y quebraráis sus estatutos y cortaréis sus imágenes de acera. El 14, porque no has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán, dice, sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando a sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. No te harás dioses de fundición. Aquí mismo el Señor daba a aclarar que ellos no podían contaminarse con otra cultura, no podían doblar rodillas a otros dioses, no podían contaminarse con la comida ofrecida a otros dioses. Daniel, Mesach y Abednego y Daniel conocían estos principios de Dios. Por eso cuando ellos vieron que recibían la comida del rey, dijeron: no vamos a comer de esto. Y aquí entra su fe y sus convicciones. Danos otra comida y van a ver que tal vez seamos mejores que ellos, porque ellos no querían contaminarse. Aquí nosotros como cristianos, siempre allá afuera vamos a confrontarnos cada día, enfrentarnos cada día con cosas que nos pueden contaminar, que pueden nosotros doblar, no necesariamente doblar rodillas, pero poner nuestro corazón en las cosas que el mundo te ofrece, que deshonran al único y Dios y verdadero.
Por eso aquí es más que solo comida. Aquí son principios, convicciones de vida. Y vamos a ver cómo eran sus convicciones y que también Dios cómo respondió a esas convicciones. Amén. Por eso les decía, la devoción, es decir, la fidelidad y el compromiso de Daniel ante su Dios estaba tan arraigada en sus mentes que ellos tenían una actitud completamente distinta al entorno de su situación. Todos otros jóvenes sí comían de la comida, sí obedecían, sí se hicieron llenar de conocimiento babilónico, sí aceptaron. Pero vemos que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tenían tan fuertes sus convicciones. Esto es la enseñanza, familia, las convicciones en esta vida. Porque las convicciones es las que te hacen tomar decisiones, pero conforme a la palabra y a la verdad de Dios. Tus convicciones es la que te llevan a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Todos los días, todos los días. Pues les dije, uno llega al Señor y cuando nosotros estábamos acostumbrados a tomar decisiones según lo que nos parecía, según nuestros gustos, según lo que la filosofía o el mundo nos enseñaba. Ahora yo debo dirigir mi vida conforme a los principios bíblicos. Y Dios mismo busca y está buscando gente, jóvenes, que realmente sepan caminar y vivir en esta vida, basadas sus vidas bajo los principios bíblicos, bajo los fundamentos de la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir un poquito a Daniel 1 otra vez. Daniel 1, versículo 15. Después de que comieron 10 días la comida, las legumbres, veamos lo que dice. El 15, ¿estamos? Tenemos ahí la ayuda visual, ¿está bien? Daniel 1:15. Vamos a tratar de hacerlo rápido para que, si pueden ayudarme los que están, dice así. No vamos a, porque tengo mucho que enseñar, y dice así. Y a cabo de los 10 días pareció, dice, el rostro de ellos mejor y más robusto que los de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Miren eso. Daniel sabía que las legumbres eran mejores. No, sino que sabía que la comida del rey era para contaminarse. Pero su fe decía, si no comemos, vamos a ser mejor que ellos. Y esa era su convicción. El 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia dice, en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Escuchen eso. Aprende esto, las convicciones en el Señor. Cuando tú tomas decisiones fuertes conforme a la palabra de Dios, el Dios dice en su palabra: yo honro al que me honra. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tomaron una decisión por fe, lo que Dios les decía. No importa lo que los demás dirían, no importa lo que los demás digan, ellos sabían qué decisión tomar. Y como Dios vio que ellos eligieron obedecer a Dios antes que a Nabucodonosor o a la filosofía del mundo, Dios les dio mejor. Vean lo que dice el 17:9. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia de todas las letras y ciencias. Escuchen eso. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. 18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Miren el 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. El 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. ¿Qué es lo que pasó? Dice que los presentaron delante del rey, y el rey vio que estos eran mejor que los otros en todo. En todo, escuchen eso. Y eso no eran capacitados. ¿Por qué? Por filosofía, su cultura. Dios les dio la gracia de conocer y saber las cosas. Quiero que te vayas siempre con esto. El hombre que honra a Dios,
Dios lo honra. Si Dios ve cómo lo honras en obediencia, Dios te va a honrar en ti. A veces nosotros queremos ser mejores que los de afuera. ¿Cómo? No sé, en belleza, en mi pinta o en la cosa. Pero tienes que saber, si tú obedeces a los principios de Dios, Dios te va a dar gracia delante de todos. Si trabajas en algo secular, Dios te va a dar gracia delante, aún tal vez te ponga mejor que otras personas, pero eso viene de Dios, no de nosotros, porque Dios supo recompensar su fe y sus convicciones a estos hombres. Santo Dios. Vamos a ver qué clase de hombre era Daniel y sus compañeros. Primero, eran hombres valientes, eso es lo importante. Hombres valientes. ¿Por qué no les importaron lo que el rey u otros podían hacer? Ellos tenían principios y ellos no estaban dispuestos a negociar sus principios. Y a veces aquí en la iglesia hay gente que negocia por cosas pequeñas sus principios, por no quedar mal delante de una persona, por no quedar delante de mi vecino o alguien. Ay, ¿dónde está haciendo? En vez de ir a la iglesia dicen, no, estoy en un ratito por allá. Están negociando. A Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran valientes, porque decidió honrar las leyes de Dios al rehusar comer de la comida del rey. Daniel y sus amigos pudieron haber perdido sus vidas, pero ellos sabían que un compromiso podría conducir a la salvación de sus almas y de sus vidas. Santo Dios. Por eso también, en un momento, cuando levantó otro líder, Dios le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? No para ir a guerra, no para atacar, sino le decía, esfuérzate y sé valiente. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escuchen eso. ¿Creen que Daniel tampoco no conocía estos principios de Dios? Iglesia, conoce estos principios de Dios. Vas a ver la diferencia en tu vida. Por eso dice, esfuérzate, sé valiente para cumplir lo que está escrito. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, porque Dios sabe que estos principios de vida son muy importantes, para que así que todo lo que haga me vaya bien, sea bendecido. ¿Quién de aquí no quiere que las cosas le vaya bien? ¿Quién no quiere que todo lo que emprenda salga para bendecido? ¿Quién no quiere eso? Todos. Pero recuerden, en la obediencia está la bendición. Ellos entendían y conocían fielmente esto. Eran hombres valientes, hombres de fe. Confiaron que Dios haría lo posible, que la apariencia de ellos fueran lo mejor, que sus mentes fueran las mejor y más brillantes, al abstenerse de la comida para no contaminarse. Santo Dios. Eso era fe. Ellos no es que era, por eso les digo, no es que la comida y las legumbres eran mejor, no, era su fe. Porque sabían que la comida era contaminada y dijeron, no nos vamos a contaminar, no importa lo que nos hagan. Eso es fe. Sabían que si ellos se abstenían, ellos iban a estar mejor que los otros jóvenes que comían. ¿Acaso tu fe no te hace llevar a eso? Que hay muchas cosas que puedes hacer que otros allá, pero es tu fe en las convicciones de Dios. Por eso dice, la fe es tan importante. En Jeremías dice, y aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, hago lo que sea difícil para. Es decir, ¿acaso hay algo difícil para mí? No hay nada difícil para Dios. Ellos sabían que Dios podía hacer un milagro. Tú conoces al Dios verdadero y al Dios real. Tú conoces que para Él todo es posible, que si tú tomas decisiones por principios bíblicos, verás la mano de Dios. Eso es fe. Eso es convicciones, familia. Eso es la certeza de decir, si obedezco a Dios, Dios va a hacer algo conmigo. No me va a desamparar, no me va a dejar, porque Dios es bueno. Santo Dios. Fue un hombre de humildad. Eso es importante. Ganó el favor del jefe de los eunucos con su actitud modesta y respetuosa al pedirle con la humildad que no les diera las comidas del rey. Cuán importante aquí es la humildad, familia.
Por eso el Señor decía, Jesucristo decía, lleve mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Cuán importante es la humildad. A veces nosotros queremos exaltarnos. Miren, Daniel no hacía para que sean los mejores porque querían sobresalir, ser mejor, sino que ellos querían obedecer a Dios. Y al obedecer a Dios, Dios les daba lo mejor, sabiduría y apariencia. Escuchen eso. Por eso ellos tenían un corazón humilde, porque en Primera de Pedro dice también, si quieren seguir, Primera de Pedro 5, del 5 al 6, y esto me lleva siempre a recordar con convicciones mi vida, dice así, Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuán importante es para que Dios te exalte y te levante la humildad. Pero si tú empiezas a levantarte con tus talentos, tus dones, no lo sé, Dios dice, resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios les dio gracias a Daniel, Sadrach y a Mesach delante del jefe de los eunucos para hacer lo que él les pedía. Miren la actitud humilde y sencilla que ellos tenían. Y lo más importante también, eran hombres de principios, porque ellos determinaron obedecer a Dios y dejar las consecuencias en las manos de Dios. Porque ellos sabían que si la comida que comían, las legumbres, tal vez la apariencia se notaba, y que iba a hacer Nabucodonosor, matarlos. Pero su fe y sus principios dejaron que sus determinaciones de ellos, que las consecuencias estuvieran en las manos de Dios. Valientes hombres de fe, hombres de convicción. Santo Dios, al tener creencias que no sucumbieron bajo las preferencias de su realeza, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Contaminarse, en el contexto original habla de alterar nocivamente la pureza o la condición normal de una cosa mediante agentes externos. Bíblicamente se refiere a hacerse sucio, se refiere principalmente a la impureza moral, espiritual o física. Hay cosas que en el mundo te pueden contaminar. Tus principios que te hacen tomar decisiones. ¿Tú conoces la palabra de Dios? Tú caminas en el mundo, tú joven, jovencita, adulto, tú tomas decisiones bajo cuáles ahora. ¿Todavía sigues tomando decisiones bajo tus gustos o deseos o emociones, o bajo los principios bíblicos? ¿Cuáles son tus decisiones de cada día? Porque un cristiano sabe y entiende que cada día es decisión. Cuando sales afuera, porque lindo sería vivir en la iglesia, ¿verdad? Todo es tranquilo aquí, pero afuera todos los días te vas a enfrentar con cosas que tus principios van a ser puestas a prueba. Vas a prender la tele y tus principios van a ser a prueba. Lo que escuches, lo que mires, donde vayas, lo que hagas, tus principios siempre van a estar puestas a prueba. Y de hecho, como cristianos, a veces hay consecuencias. ¿Por qué? Porque nos creen que nosotros somos los santos. Ay, los santos. Ay, el cura. Ay, la monja. Hay consecuencias. Pero uno con fe pone esas consecuencias a la mano de Dios, como hicieron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Santo Dios. Daniel y sus tres amigos llegaron hasta las últimas consecuencias. Por eso ellos fueron promovidos a posiciones de honra cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías entraron al servicio del rey. Nabucodonosor los encontró 10 veces mejores que los otros hombres. Más tarde el profeta se distinguió entre los 120 funcionarios gubernamentales, es decir, que gobernaban por su servicio excelente. Dios les dio una larga vida porque Daniel era un hombre de convicciones sólidas. Estos 4 jóvenes no estaban dispuestos, les decía,
a cambiar sus principios, a negociar sus principios, porque ellos conocían quién era Dios y lo que Dios podía hacer con ellos. Es importante seguir a Cristo, saber quién es Él, saber lo que puede hacer Él, saber que si tú pones en obediencia cada día los principios bíblicos, vas a ver la mano de Dios, vas a ver las cosas. Pero si seguimos tomando decisiones, les decía, basado bajo emociones, sentimientos, gustos o preferencias, vamos a llevar malas decisiones y las consecuencias van a ser muy duras. Porque si el Señor puso estos principios, porque Él sabe que si tú caminas bajo estos principios, las cosas te van a ir bien, las cosas van a ser diferentes. ¿No te has dado cuenta que hasta el día de hoy es posible que has tomado malas decisiones? Hay dolores de cabeza, hay cosas malas en la vida que una vez dice, ay, ¿por qué? Uno quisiera a veces volver años atrás para volver a tomar otras decisiones, pero ya están. Pero desde ahora, desde hoy, puedes formar en tu corazón con convicción de decir, Señor, hoy quiero caminar bajo estos principios. Santo Dios, amén, Santo Rey, porque ellos sabían que lo que Dios podía darles, que venía, lo que viene de Dios, es mejor lo que el mundo les puede ofrecer. Que ellos sabían lo que Dios les podía dar, era mejor lo que un rey o un gran hombre podía darlos. Por eso en Corintios dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Eso también viene un corazón humilde, que todo lo que puedo hacer viene de Dios, todo lo que puedo hacer secular o en las cosas del Señor viene de Dios, porque mi competencia viene de Él. Yo hace muchos años, antes de ser cristiano, el mundo me había convertido en un hombre inseguro. Era incapaz de hablar delante de las personas. ¿Por qué? Porque yo había tenido un complejo de niño y de joven y adolescente. Era incapaz yo de relacionarme con mucha multitud o con gentes. No podía, era imposible. Tartamudeaba, se me quedaba, no podía hablar. Pero cuando llegué al Señor, el Señor me decía, todo lo puedes en Cristo y Él te fortalece. Señor, tú eres en mí, no soy yo. Yo te creo. Yo sé que de ti viene la competencia. Por eso también en Corintios dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel sabían que si eran ellos mejor, 10 veces mejor, eran porque primero ellos decidieron obedecer a Dios, seguir los principios de Dios, y por eso ellos estuvieron en mejor posición. Santo Dios, ellos fueron probados en todo lugar, y donde le llevaron siempre sus convicciones eran probadas. Les dije, Sadrach, Mesach y Abednego rechazaron postrarse aún ante la imagen de oro de Nabucodonosor, a pesar de la amenaza que les lanzó de muerte. Daniel 3. Daniel capítulo 3. Vamos a ir directo al 18, ¿sí? Para que entendamos, Nabucodonosor levantó una estatua de oro y él puso un decreto que cada vez que sonaba los instrumentos, todo hombre, tribu, lengua y nación se postraba delante de aquel ídolo que había levantado Nabucodonosor. Y él dijo, y si el que no se postrara, hizo un decreto que iba a ser quemado, metido al horno de fuego, muerto. Creo que es una de las peores muertes que había en esos tiempos también, ser quemado vivo. Y eso puso el decreto. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando sonaron todos los instrumentos, todos se postraron, pero habían 3 hombres que se mantenieron firmes y no se postraron y no lo hicieron, y todos lo miraron y lo acusaron delante del rey Nabucodonosor.
Y les recuerdo, Nabucodonosor en ese tiempo, todos le tenían miedo, porque él se creía que era el Señor y el que daba vida o mataba, él se creía que era el rey de todos y el más grande. Todos tenían miedo a Nabucodonosor, pero estos tres hombres sabían, les digo, en quién confiaban. Los acusaron. Ahí dijo Nabucodonosor, tráiganlos. Y ahí entra el versículo 18. Cuando dicen, hay unos varones judíos, no habían perdido su identidad. Años podían decir unos que los trajeron, judíos, los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, miren lo que dice el 15. ¿Estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril y el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis a la estatua que he hecho? Porque si no lo adoras, en la misma hora serás echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, miren esto, y qué Dios aquel que os libre de mis manos? Santo Dios. Creo que con esta amenaza uno dice, ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Tal vez nos postramos un ratito y nos levantamos. ¿Qué hacemos? Yo les dije, siempre nuestros principios van a ser allá confrontados. Siempre. Con la gente, con el pecado, con la inmoralidad, con la idolatría, con el paganismo. Siempre nuestras convicciones van a ser confrontadas. Ahora, ¿qué vas a hacer? Y ellos estaban, ¿qué? En peligro de muerte, no de vergüenza. A veces no de vergüenza. Máximo ahora, gracias a Dios, ahora ¿qué? Máximo algunas vergüenzas vamos a pasar por decir yo creo en Dios y yo amo a Dios. Ahí porque hay otros países que sí es perder la vida. Y ellos estaban en peligro, que su vida. No su orgullo, no nada, su vida. Pero miren el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Miren, decían, no, ni siquiera tengo que charlar con esto contigo. Ni siquiera tenemos que aquí buscar, no sé, cosas para salir o huir de vos. Dijo, no tenemos necesidad de hablar contigo esto. Y miren lo que dice. El 17, aquí nuestro Dios, a quien servimos, miren esto, recuerden que ellos han sido enseñados con los principios babilónicos, cultura babilónica, les enseñaron sus dioses, pero ellos nunca dejaron a su Dios y no dejaron de servirlo, no importaron qué. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno y del fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos tenían fe y convicción. Pero miren el 18, y esto es lo que más me llama la atención. Y si no nos libra, y si no nos libra de tu mano y del horno, sepa pues, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto es convicción. Esto es convicción. Siempre apuntando y jugándose de parte de Dios. No importa lo que el mundo pueda hacer, no importa lo que el mundo pueda decir de ti. No voy a negociar mis principios bíblicos. No voy a negociar lo que creo. No voy a negociar quién es Él. Ellos decían, sabemos que nos puede librar. Sabemos que nos puede librar. Y si no nos libra, aún así. Porque hay cristianos que aún esperan de Dios y si Dios no les cumple, se enojan con Dios. Ay, es que tanto le he pedido y no me responde el Señor. ¿Y los principios bíblicos? ¿Dónde están? Pues les decía, estos hombres eran realmente hombres de Dios, que tenían convicción. Sus principios no eran negociables. Le dijeron, aún así, aunque no nos libre, aunque tú nos mates, nosotros no vamos a adorar y no nos vamos a prostrar delante de ti.
Versículo 19 para entender, porque aquí no termina esto. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó el horno que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiendo. Santo Dios. Dice que hizo arder 7 veces más. No se han dado cuenta que los problemas, a veces dices, ya voy a creer en Dios, y los problemas se aumentan, y los problemas parece que se pusieran de acuerdo para atacarte. Porque ellos podían decir, uy, 7 veces, no, espera un ratito, espera un ratito, a ver, creo que hemos cambiado de opinión. Ay, ¿dónde podemos ir? A ver, ¿dónde? Parece que el Señor no nos va a librar, ¿dónde puedo ir? No, ellos se mantenieron, los agarraron. Los botaron al horno de fuego. Es más, dice que los hombres que los llevaron murieron por tanto calor que hacían, tan fuerte era el fuego. Pero miren el versículo 25. Dice que mientras ellos estaban en el horno, el 25 dice, para saltar la historia, y él dijo, Nabucodonosor está hablando, y aquí yo veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y su aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿No eran 3? ¿Por qué veo 4? Y se están paseando, no les hace nada. Y el cuarto es semejante a un Dios. Dios nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Él siempre va a estar en los buenos y en los malos tiempos. Nunca te va a abandonar. Pero tus convicciones tienen que ser fuertes. Tus convicciones tienen que ser reales. Dios no los abandonó, Él estaba con él. Muchos teólogos dicen que Jesús ya estaba ahí, con ellos, hablando, fortaleciendo. 25-26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos, miren ahora sí, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, el 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Yo entiendo con el Señor que a veces Dios va a permitir pasar ese problema, pero escúchame, tu fe, tus convicciones, tu fe va a hacer que esos problemas no te afecten ni lleves circunstancias difíciles. Es posible que tengas que pasar pruebas, sí, pero tranquilo, no te va a quemar. Dios va a cuidar, Dios te va a proteger, no te va a pasar nada. Versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Miren esto, santo Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otros dioses que su Dios. Porque las convicciones que tienes en Cristo, las convicciones que tienes en algo, siempre te va a llevar a tomar y a votar por ellas. Es decir, tomar decisiones por ellas. Las convicciones que tengas siempre va a hacer que salgas a tomar decisiones a favor de los que Dios le gusta, lo que Dios quiere de Dios. Nabucodonosor dijo, wow, realmente ellos adoran al Dios. El 29 dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Vas a ver que hay mucha gente que te puede criticar por ser cristiano, por seguir a Dios, pero cuando vean un día que Dios te ha librado y te mantiene firme, te van a decir, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Y había una vez cuando estaba en la universidad en La Paz, Dios me permitió levantarme un día y así predicar a todos mis compañeros ateos,
venían burlas, burlas. Desde ese día que prediqué pasó dos cosas interesantes. Nadie empezó a hablarme, pero sí empezaron a hablarme algunos. Decían, yo también soy cristiano. ¿Eres cristiano? Sí. Pero había otras personas que ni me saludaban después. Y había una persona que mientras yo predicaba se hacía la burla, y feo. Yo no le hacía mucha importancia. Después de meses él me dijo, necesito hablar contigo. No tengo a más quien recurrir. Santo Dios. El Señor es quien te levanta. El Señor es quien te levanta. No tú. Es Él. Nabucodonosor, que quería matarlos, cambió totalmente todo. Ese es el Dios que adoran ellos. Pues adoramos todos. Y adoramos todos. Tus convicciones van a cambiar allá afuera. Porque el mundo parece que está buscando hombres y mujeres de convicciones. No que estén jugando a los cristianitos. No que están jugando al cristianos, que cuando se aburren se van. Sino que sepan, que entienden qué es. Con Daniel pasó lo mismo. Daniel capítulo 6. Santo Dios. ¿Tenemos tiempo todavía? Tenemos tiempo. Veamos esta historia. Capítulo 4. Santo Dios. Para que entendamos, vamos a leer. Porque esta historia, cuando lo leo, se me paran los pelos, porque es tremendo. Daniel capítulo 6, versículo 4. Ahora le toca a Daniel ser confrontado por sus principios, su fe y sus convicciones. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la halláramos contra él en relación con la ley de su Dios. Es decir, no tenían nada que acusarlo a Daniel. Y ellos le tenían envidia, porque el rey lo tenía en estima a Daniel y siempre lo usaba. ¿Por qué? Porque Dios le dio gracia a Daniel. Y ellos querían acusar, pero dijeron, no tenemos que acusar delante de su Dios, pero sí delante del rey. ¿Y qué hicieron? Entonces dice, estos gobernadores, sátrapas, se juntaron delante del rey y le dijeron, así rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistradores, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demanda petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Escuchen, revocado conforme a la ley del Media y Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Qué pasó? 30 días dijeron, nadie puede adorar y buscar y consultar ni hombre ni otro Dios más que a ¿quién? Al rey. Y dijeron al rey, haz y promulga, haz un edicto que no sea revocado, que nadie pueda romper esto. Y el rey hizo eso. Versículo 16, saltemos. ¿Por qué? Porque en esos 30 días, ¿qué creen que hizo Daniel? Él nos puede matar. Él abrió la ventana, lloraba. Y todos miraban y decían, ya está, lo hemos pillado. Vamos delante del rey, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, escuchen eso, porque el rey tenía en estima a Daniel. Y miren las palabras del rey: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. No era solamente algún domingo o alguna vez cuando me da ganas de servirle. Continuamente sirves. Él te libre. El 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego, el 18, el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. 19.
Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, miren eso, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y se sorprendió con el versículo 21 cuando Daniel le dice: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Si tú confías en Dios, nunca vas a negociar tus principios y tus convicciones, porque sabes que tu vida está escondida en Dios, porque sabes que tú dependes de Él. Entonces nunca vas a negociar tus principios, nunca. Eso es ser hombres y mujeres de Dios, que no importa las consecuencias de lo que puedan hacer. A Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no les importaron. Ellos estaban dispuestos a dar su vida. Eso es convicción. No importa lo que me digan, yo sé en quién creo. No importa lo que me digan o lo que me hagan en esta tierra. Escúchame bien, familia, esto. Si tú has decidido seguir un día a Jesucristo, escúchame esto y recuerda esto: no importa lo que pase en esta vida, no importa lo que los hombres te digan o te hagan, no importa, recuerda esto: algún día tú vas a ver a Él, a Cristo Jesús, cara a cara. No importa lo que el mundo o las personas te quieran hacer o te puedan hacer, estate seguro que un día vas a ver al único Dios y verdadero, cara a cara, y te diga: siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Son las palabras que anhelo un día escuchar eso. No importa, yo sé que hay sacrificios a hacer. Tengo que hacer sacrificios por mostrar mis principios bíblicos. Santo Dios. El 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No es que los leones no estaban haciendo ayuno, no. Y alguien aquí decía alguna vez: si los leones no atacaron a Daniel, porque Daniel no tenía olor a carne, él era espiritual. Santo Dios, tus convicciones no deben ser nunca negociables por nada. Si tú quieres seguir a Cristo, tus principios, tus convicciones nunca deben ser negociables por nada. Daniel continuó su práctica de oración al Señor hasta la última consecuencia. No le importó el edicto que hubiera traído en vigencia y fuera lanzado al foso de los leones. ¿Tus convicciones te importan a ti? ¿Cuánto te importa? Tú sigues diciendo: soy cristiano y creo en Dios, pase lo que pase y lo que me digan, aún familiares. Pero yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Y yo camino en esta vida conforme a eso. Santo Dios. Santo Dios. Quienes Daniel sirvió tuvieron que reconocer al Dios verdadero, al que Daniel servía. La gente a su alrededor, que vieron las convicciones y los principios de Daniel, esto influenciaron que empezaran a creer en Dios verdadero. Hay mucha gente que realmente no sabe dónde buscar, qué hacer, pero van a decir: pero él es así, ella es así. En problemas actúa así, vive así. ¿Qué haces? Es que yo adoro a un Dios real y verdadero. Yo sirvo a un Dios real y verdadero. La gente va a querer. En cambio, ahora vemos otra cara de la moneda en los cristianos. A veces dicen: ay, ¿para qué ser cristiano? Voy a ser hipócrita como él. ¿Para qué voy a ser cristiano si voy a hacer lo mismo que él? ¿Para qué ir a la iglesia si voy a ser hipócrita igual que él? Esas son las convicciones de los cristianos en este tiempo.
Pero ¿dónde están los hombres y mujeres de Dios verdaderamente? ¿Dónde están donde dicen, no me importa lo que pueda pasar, lo que me puedan decir? Dios Jesucristo ha dado su vida por mí. A Él no le importó lo que le dijeran ni lo que le hicieran. ¿Cómo yo no voy a dar mi vida también por Él? Yo creo en Él, yo vivo por Él, yo vivo en esta vida por Él. Yo tomo decisiones por esto. Yo amo esto. Yo sirvo a un Dios vivo y real. Y recuerde que Dios siempre los ha librado de la muerte. Dios te puede ayudar y te puede librar de la muerte. Cuando tú empieces realmente a poner firmemente en tu vida, todos los días, tus convicciones. Tus convicciones. Versículo 25 para terminar. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habiten en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que esté en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro de el persa. Dios se glorifica cuando encuentra hombres y mujeres con convicciones. ¿Sabe que Dios se puede glorificar con este hombre cuando diga, Él me va a glorificar en esta tierra? Porque veo sus principios y sus convicciones. Y eso es lo que busca Dios en este tiempo. ¿Cuántos pueden reflejar a Cristo todos los días? Donde estés, no solo en la iglesia, donde estés. Que puedan decir realmente Él es cristiano, porque no negocia sus principios. El mundo creo que ve escasos cristianos así, con convicciones. Porque en lo primero que están, si les avergüenzan, se olvidan de que son cristianos. O que el mundo les ofrece, se olvidan que son cristianos. Se olvidan de un Dios todopoderoso. Vemos aquí que jóvenes nunca negociaron su creencia, su fe, sus convicciones, porque ellos sabían quién era Dios. Dios está buscando hombres y mujeres así, que puedan decir, yo creo en un Dios real y verdadero. Yo creo, no importa lo que me digan, no importa lo que pase. Yo sé que Dios me va a librar, me va a sacar. Yo me mantengo en obediencia. Yo me mantengo en obediencia. Yo rijo mi vida bajo estos principios bíblicos. Yo lo hago. Yo lo hago. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que entienden este mensaje? Que no van a estar dispuestos que cuando salgan de esta puerta, porque van a ser probados. Porque el enemigo le va a probar, decir, tú eres cristiano, y te va a probar. Sí, claro, te va a probar. Pero ahí van a ser probados. ¿En quién crees? ¿En quién crees? Ponte en pie, familia. Con esto vemos que Daniel, Sadrach y Abednego nos proveen un ejemplo poderoso de cómo defender nuestras convicciones, y no son negociables. Aunque ellos vivían en un pueblo extranjero, lejos de las cosas de Dios, pero ellos siempre mantenían sus valores, sus principios. Aunque los babilonios habían planeado amoldar su cultura a ellos, arraigar con sus filosofías, no pudieron, porque sus raíces eran más fuertes. Una sociedad secularizada requiere que la iglesia valerosa, como Daniel y como estos jóvenes, no contaminen su compromiso que tienen con relación a Dios. Se necesita cristianos genuinos, con principios inmutables, inalterables,
que sean inamovibles a las influencias de los estándares de la sociedad, basada bajo las convicciones que tenemos de nuestro Dios. Recuerden que Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel vivían en Babilonia, pero nunca vivió Babilonia en el corazón de ellos. Nosotros estamos viviendo en un mundo pagano, pero este mundo no vive en nosotros. Si realmente un día has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, porque somos luz en este mundo, somos luz en medio de las tinieblas. Familia, yo te aliento que empieces a corregir tus convicciones y empieces a decir: ¿en quién creo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Que recuerdes lo que ha hecho Cristo en ti en la cruz. Porque en verdaderos cristianos, le repetía, no estamos para negociar nuestros principios, no estamos para negociar nuestra fe, para nada. Venga lo que venga, no estamos ya para negociar en lo que creemos. Yo he decidido hace 25 años en quién creer, y Él nunca me ha fallado. Nunca me ha fallado. Y yo quiero que la gente pueda ver, como Daniel decía, y a Sadrach, Mesach y Abednego, al que sirven continuamente, al que sirven siempre. No permitan que las circunstancias dejen de servir a Dios. No permitan que las circunstancias, porque su fe, sus convicciones van a ser probadas. Aunque tengan que entrar al foso de los leones, al horno de fuego, nunca sean puestas en prueba. Si tú crees en Él, estas convicciones te mantengan firme. No contaminarme con la inmoralidad de este mundo, no contaminarme con la idolatría de este mundo, no contaminarme con la avaricia de este mundo. Hemos creído en un Dios real y verdadero, un Dios santo, justo y real. Tal vez hoy en esta noche diga: Señor, quiero afirmar eso. Tal vez no he estado caminando y tomando decisiones en esta vida por tu palabra, por principios. Tal vez he seguido tomando decisiones por mis sentimientos o emociones o porque lo que creo. Tal vez es tiempo de decirle: Señor, yo quiero actuar y ser como Daniel lo hizo. Mostró a un Dios real y verdadero, como Sadrach, Mesach y Abednego. Dar un testimonio de que hay un Dios real y verdadero, que no estaban decididos a no postrarse a lo que el mundo les ofrecía, sino siempre tener la mirada a Dios, puesta a Dios. Yo quiero que cierres tus ojitos, y si quieres pasar aquí adelante, ven, póstrate solo ante el único Dios real y verdadero. Postrate y decir: Señor, yo vengo ante ti, quiero entregar mi vida, quiero entregarme. Tal vez no he estado andando como tú querías. Tal vez hay momentos que he negociado mis principios, he negociado tu palabra. Perdóname. Recuerda que Dios perdona. Si confesamos nuestros pecados, es el Dios fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Que Él quiere que lleguemos todos al arrepentimiento, que podamos acercar y decir: Señor, perdóname. Dios, perdóname. Tal vez en cosas pequeñas o grandes no he incluido mis principios. Perdóname. Mas, Señor, hoy vengo ante ti y decirte: Señor, ayúdame. Ayúdame. Quiero ser diferente. Quiero ver tu mano, tu diestra, tu poder, tu apoyo, tus maravillas. Cámbiame. Ayúdame, Dios, a caminar en este mundo y aprender a tomar cada decisión que esté basada en tu palabra. Bendito Dios.
Espíritu Santo de Dios, solo tú puedes traer entendimiento y convicción del mensaje. Yo sé que tú estás buscando hombres y mujeres realmente que sean valientes. En un tiempo, Señor, cuando la iglesia se iniciaba, había un Bernabé, un Felipe, un Pedro que daban su vida por ti. Ellos no negociaban su fe y sus principios por nada, aunque ellos fueron muertos. Tal vez la gente decía: ¿dónde está su Dios? Ahora, ¿dónde está su Dios? Pero en este tiempo parece que Dios busca y dice: ¿dónde están mis Felipes? ¿Dónde están mis Bernabés? ¿Dónde están mis Pablos? ¿Dónde están mis Ruth? ¿Dónde está mi Esther? ¿Dónde están? ¿Por qué no le dice: Señor, aquí estoy? Aquí estoy. Aquí estoy. Te voy a alabar, te voy a servir con toda mi fuerza y mi corazón. Ahora es entre tú y el Señor. Decirle: Dios, quiero adorarte, quiero ser luz. No quiero negociar mis principios, no quiero negociar mi fe. Aquí estoy. Acércate, busca. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Que puedas levantar de este lugar, Señor, hombres y mujeres valientes, esforzados, hombres y mujeres de fe. Señor, hazlo. Eres tú. Que puedas glorificar tu nombre como lo hiciste en estos jóvenes, estos adolescentes, estos hombres. Santo, perdónanos. Tal vez he negociado mi fe por las cosas que veo en la tele. Perdóname porque he negociado mis principios, tal vez con las amistades de este mundo. Perdóname. Perdóname, Señor. Dile. Tú eres mi Perdóname, Señor. y mi Tú eres mi Dios. salvación, a ti Tú eres mi me Dios. rendiré. Tú eres el Señor de señores. Si a tu lado estoy, Oh, tú eres el creador del cielo y la tierra. seguro en tus manos. Tú eres mi Dios, tú eres mi hacedor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? Oh, bendito Dios, santo, santo, santo. Tú eres Dios. Tú eres Dios. No hay nadie más fuera de ti. Tú eres único. Te mereces mi adoración. Eres digno de gloria. Solo en ti confiaré. Yo